Buenas, buenas. Este creo que es el primer video que subo a YouTube hablando, pero quería generar una conversación respecto del camino del artista por dos cuestiones. Por un lado, estuve reeditando material de un curso en el que lo nombro bastante porque está relacionado y dije, nunca tuve esta conversación, ¿no? Como que estoy dando por sentadas ciertas cosas que por ahí estaría bueno poder charlarlas de esta manera, ¿no? Y después, por otro lado, que recibí este regalo de cumpleaños, Vivir el Camino del Artista, que es la segunda parte del libro original, El Camino del Artista, de Julia Cameron. Ya sabrán de qué estoy hablando. No tengo el libro original, eso también me parece parte de compartir mi proceso. Esta es mi versión original porque la imprimí durante la pandemia. La autora lo que propone en este recorrido como ejes transversales a todo el camino son dos herramientas. Una son las páginas matutinas y otras las citas con el artista. Las páginas matutinas son 3 páginas para escribir cuando recién te levantás. Tiene un sentido esto, digamos, el inconsciente está como más disponible, más permeable cuando todavía no ingresa mucho ruido del exterior, como para poder volcar todo sin censura, ¿no? A mí esto me parecía muy interesante. Lo llevé de hecho a mi espacio terapéutico, lo hablé con mi psicóloga porque ahí reactivé de alguna manera algo que yo me di cuenta que ya hacía cuando era chica como recurso, que era escribir en mi diario íntimo. La escritura siempre fue como muy potente para mí. Yo tenía mis diálogos internos en mis propios cuadernos y me reencontré sistematizando esto, teniendo que hacerlo todos los días a la mañana. Me encontré con mis resistencias, me encontré con un montón de cosas que, bueno, también me remontaron a el por qué había dejado de escribir. Las citas con el artista puedo decir que me costaron un poco más y a la vez no, porque, a ver, ¿por qué digo me costaron? Como yo lo hice en pandemia, me era muy difícil, no podía, o sea, estábamos en cuarentena, no se podía salir, entonces tenía que realmente usar la creatividad para que la cita con mi artista no fuese simplemente mirar una película. Y bueno, en ese sentido, o sea, pienso, no me costó tanto porque en realidad la verdad es que salieron cosas muy buenas para todas las restricciones que había en ese momento. Así que es algo que aproveché bastante. Después lo volví a hacer y las citas con mi artista, bueno, tomaron otra forma. Lo imprimí en mi casa. Por suerte agradezco que tenía una impresora y hojas y papel y me dispuse a hacerlo. No recuerdo bien por qué lo tenía en PDF. Asumo que tiene que ver con que quería filtrar de alguna manera si me interesaba o no para comprar el libro. Y ya lo había hojeado y lo había descartado porque, bueno, ya les voy a contar más adelante, ¿no? Pero como había un rechazo mío respecto de la búsqueda espiritual, ¿no? Como la creatividad desde ese aspecto espiritual, sobre todo cuando nombraban a Dios. Es una manera de nombrar que a mí, por lo general, me generaba resistencia porque fui a un colegio católico de chica y bueno, muchos de los mandatos que yo considero que me han hecho mucho daño tienen que ver con, bueno, con ese marco institucional, ¿no? Con la Iglesia Católica. La cuestión religiosa es para hablar en otro video, pero sí quiero hacer hincapié en esto porque, para empezar, digamos, yo no rechazaba el tema de la creatividad. La verdad es que nunca tuve problema con eso, al contrario, yo ya sabía que eso era un recurso personal muy potente. Y reconozco que yo siempre fui una persona creativa, lo puedo decir con total soltura, reconozco que ha sido mi caballito de batalla y mi refugio en un contexto en el que no estaba estimulada, no convencionalmente, ¿no? En mi casa había libros y bueno, crecí en otra época que era un poco más analógica, entonces tenía a mano, bueno, nada, salía a la calle, ¿no? Como tenía a mano otras cuestiones para salirme de alguna manera de la rigidez de ciertos mandatos o ciertos ideales. Entonces,
como yo siempre fui una persona creativa y me hice cargo de eso, nunca sentí que la creatividad no fuera parte de mí, pero sí el conflicto empezó a ser otro, eh, más que nada cuando tuve que nombrar mi artista. Entonces ahí como empezó el tema de cómo nombrar esa creatividad y cómo tal vez pensar si volverlo a un trabajo o no, como qué lugar ocupaba, si tiene que ser productivo, si tiene que justificar mi existencia, cómo me nombro como artista. El ser artista es muy diferente que ser creativo, ¿no? En tener capacidad de resolución, poder poner esas ideas al servicio de crear algo nuevo, digamos, con algo que antes existía o que no. Yo creo que muchas personas creativas vivimos esa contradicción porque amamos crear, pero cuando aparece la posibilidad de tomarnos en serio nuestra creatividad, aparece también una presión, como si tuviéramos que responder inmediatamente de qué vas a vivir, esto se puede vender, esto puede convertirse en un proyecto, tiene sentido si no produce algo. Creo que vivimos en un momento donde hasta nuestros hobbies pueden transformarse en algo que tiene que rendir y ser funcional al mercado. De todas maneras, también hago una salvedad, un hobby, una expresión creativa, no tiene por qué ser una actividad artística. Creo que el tema de el nombrarse artista tiene que ver también con poder pensarlo como un trabajo, con profesionalizar aquello que nos gusta hacer. Una manera de formalizar ese lenguaje. Cuando el camino del artista llegó a mí, yo no me sentía bloqueada en términos de no estar creando cosas, siempre tuve ideas todo el tiempo, las he materializado, incluso fracasando, ¿no? Tuve un montón de emprendimientos, estudié un montón de cosas y no me daba vergüenza, digamos, no me sentía ridícula al que eso no funcione, digamos. A mí me entusiasmaba mucho, nunca perdí el entusiasmo de poder hacer algo con eso. Sí, tenía mi trabajo en relación de dependencia que como bancaba ese otro camino, ¿no? Entonces, bueno, me pude permitir, por suerte, explorar en ese sentido. Creo que cuando logré esa estabilidad, ¿no? Porque de chica sí, digamos, no me llevaron a actividades ni nada y para mí era como una restricción muy grande no haber tenido cosas para expresarme. Por eso también eso desarrolló mi creatividad. Hoy no me quejo, ¿no? Pero cuando tuve la posibilidad como de, ay, me puedo comprar fibras, puedo comprar cosas para probar, bueno, realmente lo hice como muy a gusto y a conciencia, ¿no? Como invertí muchísimo en esto, en tomar clases y en experimentar con cosas. Después, bueno, la vida me llevó a salir de ese trabajo en relación de dependencia que sostenía mi vida creativa y tuve que ser creativa para poder sostener eso y a la vez, bueno, solventarme básicamente. Entonces, como yo no sentía un bloqueo creativo, pero sí como una división muy grande en cuanto a identidad, porque por un lado tenía la práctica clínica como psicóloga y por otro estudiaba danza, tomaba clases, bueno, hacía un montón de cosas, tenía emprendimientos vinculados a cuestiones creativas, decorativas, ¿no? Lo que me llamó la atención del libro es que no proponía producir más, sino justamente revisar o recuperar la relación con la creatividad. Entonces, no se trataba de demostrar que se era artista para emprender ese camino, sino acercarse al acto creativo sin pedirle inmediatamente que entregue un resultado, ¿no? Como en definitiva, bueno, esto de acá no sé si vas a sacar un trabajo, cómo vas a poder articular esa división entre el trabajo formal y lo que parece ser un hobby, que a la vez no lo era. Bueno, cómo poder integrar esa cuestión y que las ideas no queden flotando o materializándose y siendo como inmediatamente coartadas, ¿no? La verdad es que
podría tener el libro original, pero a mí me da mucha ternura esto porque es como mi camino real, ¿no? Es como el puente que tuve que cruzar para llegar a donde estoy ahora. Y bueno, esto me da mucha ternura porque me evoca como ese recorrido que tuve que hacer, ¿no? Porque, insisto, yo esto lo transité en pandemia y después de haber rechazado incorporarlo. Yo lo tenía hacía bastante tiempo y en la primera ojeada dije esto no es para mí. Después ubiqué que fue una resistencia que, bueno, de alguna manera la pandemia me puso entre la espada y la pared buscando algún recurso, entonces lo resignifiqué. Pero bueno, no fue simplemente no comprar el libro, sino que no podía en ese momento. Lo he releído varias veces porque lo he utilizado para acompañar otros procesos, entonces lo estudié, es un material que estudié bastante. Y también otra cosa que me da ternura es revisar cosas que ya no coinciden con quien soy hoy, ¿no? Y creo que, bueno, voy a ponerlo a prueba en esta nueva versión, ¿no? Como en la actualización de Vivir el Camino del Artista. Me hace acordar un poco a lo que pasó con Marie Kondo. Cuando salió Marie Kondo, a mí me regalaron ese libro unas amigas para un cumpleaños, porque yo era como medio obse con el orden y tenía como, bueno, mi creatividad estaba puesta al servicio también de cómo tenía el hogar. Y fue muy divertido también después como tener esta discusión respecto de, bueno, cuando Marie Kondo fue madre y cambió su discurso en ciertos aspectos, bueno, la refunaron por eso, bueno, ni hablar de que hizo una serie, no sé si la vieron, que ahí se hizo más conocida, ¿no? Como, bueno, agarró gente de Estados Unidos que realmente consume muchísimo, tienen un estilo de vida que es como, la verdad que es como muy fácil poder decir, bueno, esto es un montón y tratar de intervenir con eso. Pero cuando ella cambia el discurso de alguna manera, que no es que lo cambia, va teniendo otras experiencias que actualizan de alguna manera su visión y la ajusta, ¿no? Como la adecua a quien va siendo, ¿no? A las experiencias que va teniendo, con qué se va encontrando, porque también es muy diferente pensar como la relación con los objetos y el hogar y el consumo en la cultura de la que ella proviene, que, bueno, cuando filmó la serie en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo de tema. Lo que sí, digamos, la traigo porque también tuve una experiencia relacionada a esto que yo apliqué como el método con Mari y como muy a rajatablas y también después fui encontrando, incluso cuando ella, digo, sin ser madre, ¿no? Pero cuando ella como arriba a otra cuestión más flexible, yo también andaba como por ahí, ¿no? Empecé a pensar, bueno, a mí, ¿qué me quedó de este recorrido? No tanto como doblar las remeras, sino pensar qué relación tengo con los objetos y qué lugar ocupan en mi vida. Y creo que con el camino del artista pasa lo mismo, digamos, no se trata de, bueno, no sé si mi canción preferida sigue siendo la que pensé en ese momento, o digamos, respuestas que me di que ya no son tan así, que digamos, no sé si tengo la misma visión. Pero sí creo que marca un camino respecto del poder hacerse preguntas respecto de eso. Este es uno de mis cuadernos de páginas matutinas, creo que es el segundo, porque por las marcaciones que tienen, acá arranca como en la semana 8 o 9. Yo lo que hacía en los cuadernitos era como un resumen, esto me debe haber quedado de estudiante universitaria, hacía como un resumen de la semana con lo que a mí me había resonado y ahí mismo después escribía mis páginas a diario. Después de terminar este proceso, la vida siguió, la cuestión de la pandemia aflojó un poco, se empezaron a abrir las cosas. Yo trabajaba mucho, por ser esencial, trabajé igual, entonces tuve como que reorganizar toda esta cuestión. Sí tuve proyectos artísticos muy interesantes, entonces como que bueno, fui enlazando un poco el efecto como que dejó una estela, ¿no? Ese camino vivido y había incorporado
las páginas, desde ese entonces no las dejé de hacer nunca. Después, en un momento, mudo el consultorio a un espacio que se llamó El Atelier, que ahí es donde se consolida, ¿no? Como el espacio de cuarto propio. Se llamaba así, después yo le agregué ser cuarto propio, porque, insisto, como que siempre cuando se va revisando aparecen cosas nuevas, pero siempre como con esta idea inicial. Y en ese momento hice una formación experiencial en teoría junguiana en el Centro Transpersonal de Buenos Aires y empezó a tener más sentido todo lo que había vivido cuando yo hice el camino del artista. Lo bueno fue también que me di cuenta que ya estaba, sin querer o sin teorizar, si se quiere, ya estaba integrada esta cuestión mía de dividir la psicóloga de la artista. Si bien no estoy mostrando todo el tiempo las cosas artísticas que hago, empecé a dar por sentado que esa creatividad forma parte de lo que yo propongo, promuevo y lo que me interesa investigar. Y empezó como a tomar más solidez esta cuestión de la creatividad como parte como mediador de lo que a mí me interesa respecto de trabajar en uno mismo. Jung habla del proceso de individuación, que es un movimiento mediante el cual la persona va integrando distintas partes de sí misma. Yo por suerte me di cuenta que de alguna manera ya había llegado a ese punto habiendo integrado bastante la cuestión de la psicóloga que estaba por un lado y la artista que estaba por el otro. También terapia mediante, ¿no? Siempre sosteniendo el espacio de análisis, pero en la cuestión creativa y en cómo nombrar esas propuestas. Por ejemplo, tuve un proyecto en el medio de enviar cartas y yo lo hice desde mi cuenta personal y no tenía muy claro cómo, es más, me costaba mucho explicar de qué iba. Fue totalmente intuitivo, por eso me dio muchas herramientas para empezar a ponerle nombre a las cosas que iban sucediendo. Y bueno, este curso organizó bastante, digamos, algo que yo ya tenía trabajado o experimentado, pero no podía nombrar bien, no podía ubicar bien. Algo que me resonó del proceso de individuación es que no se trata de descubrir quién sos, sino dejar de estar atrapado en una versión de uno mismo. Y me gustó esta cuestión del viaje, ¿no? Como entendí que el camino no es lineal, porque bueno, también después me encontré rehaciendo el camino del artista, acompañando a otras personas y en otro momento vital. Algunas prácticas del camino del artista también tienen contacto con el concepto de imaginación activa, ¿no? Que es la idea de generar un diálogo con imágenes, símbolos, expresiones que aparecen desde un lugar mucho más profundo. Y la propuesta de crear no solo como una producción, sino como una habilitación a la escucha. Como les decía, algo que me había generado mucha resistencia era la idea de un dios o una fuerza superior, entender la creatividad en esos términos. Y bueno, justamente esa resistencia me interesó observar cuando tuve esta experiencia de poder nombrar y de entender teóricamente por qué funcionaba ese recorrido. Una palabra que nos incomoda, por lo general, es porque está tocando algo. Y me vino muy bien como tener eso presente para después trabajar con eso. Desde Jung, bueno, los símbolos no tienen que entenderse literalmente necesariamente, ¿no? Pueden funcionar como imágenes que nos conectan con dimensiones más amplias de la experiencia humana. Para mí empezó a aparecer más como una relación con la vida, ¿no? Con la intuición, con algo que no puedo controlar completamente y que justamente era lo que necesitaba trabajar. Por esta razón tampoco quise incorporar estas ideas inmediatamente a mi práctica clínica, porque primero necesitaba hacer mi propio recorrido. Esto creo que es un error, o bueno, no sé si llamarlo error por ahí suena como a un juicio, ¿no? Pero sí me parece importante siempre ser cautelosos respecto de que lo que funciona para nosotros no necesariamente tiene que funcionar para los demás y de qué manera eso puede introducirse.
tuve que experimentar en distintos niveles, ver qué se abría, qué preguntas aparecían y recién después, con otra formación, con otra comprensión, pude empezar a pensar cómo esas herramientas dialogan con los procesos de transformación personal. Lo que a mí me interesaría transmitirles es que la experiencia no es trasladable, que cada uno tiene que hacer su camino y que en tal caso, más allá de lo que yo les pueda decir o que les pueda decir cualquiera, si algo les convoca de eso, anímense a transitarlo. Siempre habrá un momento para poder poner en palabras qué es lo que pasó, para poder ordenarlo, para poder entender cuáles son los efectos. También por eso me parecía importante, en mi caso, que acompaño procesos terapéuticos, bueno, poder tener una lectura de por qué funciona y cómo se puede como contener algo de los efectos que tiene este tránsito. Y algo que me gusta transmitir, que para mí cambió mi forma de ver las cosas, es que crear no es solamente hacer algo bello y que no se trata de poder convertirlo en algo que sea productivo, ¿no? Que muchas veces con que tenga un sentido para nosotros esa conversación es suficiente. El camino creativo no tiene por qué ser una traducción a una práctica artística, puede convertirse en una práctica de individuación, justamente, ¿no? Un movimiento donde dejamos de vivir únicamente desde lo que se espera y empezamos a integrar una parte más auténtica de nuestra existencia. Sí, más que volverme artista, me conecta con mi vida y vuelve de mi vida una experiencia diferente, ¿cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a querer incorporar?